Bien, la semana pasada terminamos con el tema de uno de los peligros que era acerca del método alegórico místico, si lo recuerdan. Entonces, terminamos nuestra hojita 2, terminamos el tema, pero continuamos con las malas interpretaciones. Y el método que vamos a ver hoy en la hojita que se les ha repartido es el método relacional de palabras o conceptos. ¿Sí? Eh, a lo mejor alguna vez han de haber escuchado mucha gente que comenta cosas como, bueno, de hecho lo puse más adelante, ejemplos. Dice, para saber qué es lo que Dios piensa referente a un asunto, tienes que leer toda la Biblia y verás en general lo que Dios dice sobre el asunto o significado de la palabra. Y ahí puse muy claro, dice, eso es absolutamente falso. Vamos a ver por qué. En el párrafo anterior dice, en este método erróneo de interpretación, trata de relacionar en un mismo significado o concepto, así como de seguir cierta lógica de todas las veces que aparece una palabra o términos en la Biblia, que son sacados de su contexto y arbitrariamente forzados a continuar su línea de pensamiento o interpretación bíblica. ¿Por qué decimos que es falso? Bueno, dicen, es que, por ejemplo, el tema no sé, del pecado. Tienes que ver exactamente toda la Biblia, la tienes que leer y ver todas las veces que menciona la palabra pecado y lo que significa. Y todo lo que dice exactamente eso es lo que Dios piensa en contra del pecado. Tienes que ver, por ejemplo, en el caso de la palabra ángel, ¿sí? Todas las veces que en la Biblia menciona la palabra ángel, eso quiere decir que son seres celestiales. Y si nosotros vamos al griego, podemos ver que muchas veces la palabra ángel no se refiere precisamente a seres celestiales, sino precisamente de la palabra en hebreo malak o de la palabra en griego es ángelos, que se refiere precisamente a mensajeros, pero no necesariamente tiene que ser seres celestiales. Entonces, si nosotros partimos de esa forma de interpretar, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Pues algo precisamente, algo erróneo. Si vamos bien, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando un rey mandaba a su mensajero, pues lógicamente decía en el lenguaje, ya sea hebreo, ya sea griego, pues mensajero, pero sería ese malak o ángelos, y no quiere decir que la persona al cual le mandaba el rey o al cual mandaba, no sé, un discípulo o un apóstol que mandaba a alguien, etcétera, se está refiriendo a personas o seres celestiales. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dice que engloba o cuando dice que trata de relacionar en un mismo significado o concepto, tenemos que tener muchísimo cuidado de interpretar la Biblia así. ¿Por qué? Porque así como hemos visto en otras partes, en los temas anteriores, si nosotros sacamos un texto fuera de su contexto, podemos crear realmente una enseñanza que no tiene un sustento bíblico. Bien, vamos a ver ahí en nuestras hojitas, puse ahí un chiste popular, que es muy parecido a lo que muchas veces se hace en la Biblia. Podría parecer algo exagerado, pero mucha gente así lo hace o así interpreta. El chiste popular dice de la siguiente forma. ¿En qué se parece un caballo a un triángulo? En que el caballo es un animal. Un animal es un bruto. Bruto fue la persona, bueno, que mató a César. César no hizo nada, bueno, se murió. El que nada no se ahoga. El que no se ahoga flota. Y una flota es una escuadra, ¿sí? Y una escuadra es un triángulo. O sea, están tomando parte de una frase, una palabra,
para decir la siguiente frase se basan en otra palabra y después en otra palabra para continuar la siguiente frase. ¿Sí? Se escucha muy rebuscado y muy hasta forzado, pero lo interesante o lo terrible, cuando esto lo trasladamos a la lectura o la interpretación del texto bíblico, ahí podemos decir, ah, caray, a ver, espérate, ¿sí? Esto no dice así. Y tomando como ejemplo la frase o este chiste popular, hagan de cuenta que cada frase puede ser un versículo. Y ahí nos lleva de un versículo a otro versículo, otro versículo, otro versículo, otro versículo, pensando que Dios está revelándonos exactamente lo que Él piensa referente a cierto asunto. Pero nosotros manipulamos ese tipo de cosas a través de una frase, a través de un concepto, a través de una imagen, a través, etcétera. ¿Sí me explico? Inclusive hasta eso se hace mucho con un tema que dice la numerología bíblica, ¿sí? Algunos creen en ella, algunos no la creen, pero hay muchas personas que manejan en cuanto a los números, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, el número 40. Dice, cuando tú veas el número 40 en la Biblia, se refiere a prueba, ¿sí? Bueno, ¿cuántos días estuvo Moisés arriba en el monte con Dios? 40 días, ¿no? Fue su prueba. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel durante el desierto? 40 años, bueno, su prueba, ¿no? ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? 400, 10 veces prueba para Israel. ¿Sí me explico? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto que fue llevado por 40? ¿Sí se dan cuenta cómo la gente puede ir agarrando ese tipo de frases y dice, ah, esto significa esto? Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado de interpretar la Biblia, ¿no? Sí, como un ejemplo esto de los números. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Bien, vamos a lo que es el tema o la frase o la palabra referente a la levadura. ¿Alguien sabe lo que es la levadura? Es el polvo que se le agrega a las masas para que se expanda, que fermente. Que fermenta. Precisamente es como un hongo, sí, como un hongo que descompone algo y que ayuda, ya sea esa descomposición, pues genera esos gases o algo así para que crezca, en este caso, como dices, una masa, una pasta, y pues, y pues genera precisamente que el pan pues crezca. ¿Sí me expliqué? Entonces, vamos a ese tema. Vamos a Éxodo capítulo 12. Así vamos a ver algunos versículos, bueno, no muchos, pero vamos a verlos. Éxodo capítulo 12. 12, versículo 15. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. Durante 7 días tendrás que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo el rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Muy bien. ¿Qué significa para este texto o hasta este texto la levadura? Dios le dice al pueblo de Israel, no salgas o no le pongas levadura a tu pan. Y algo interesante, al final dice, en la festividad, dice, cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. ¿Sí? Comete un acto de desobediencia. Y recordamos, como dice Juan, y la desobediencia es pecado. Entonces, ¿la levadura qué significa? Pecado. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, estamos viendo el tema de la levadura y hasta ahorita Éxodo nos está diciendo que la levadura significa algo, desobediencia a Dios, significa pecado. Vamos a primera a los Corintios capítulo 5.
Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Quien lo tenga, si le puedo dar lectura. Desháganse de la vieja levadura, quitando a esa perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Muy bien. ¿Qué dice Pablo? Dice, desháganse de la vieja levadura. Ahora, si nosotros tomáramos como el primer pasaje que nosotros leímos, diríamos, es que levadura significa pecado, desobediencia. Ahora aquí Pablo está diciendo en 1 Corintios 7, dice, desháganse de la vieja levadura. Y después dice, quitando a ese perverso de entre ustedes. Como que ya cambia entonces ahora el concepto que está utilizando Pablo o a lo que está refiriendo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Si nosotros leemos el primer versículo del capítulo 5, dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Porque nosotros recordemos que parte de la moral de Dios, el hecho de que alguien se case con la esposa de su padre, pues Dios en su moral lo pone como pecado o lo tipifica como pecado. Entonces, realmente, como recordamos que Corintios pues era una iglesia gentil, pero Pablo era judío y entendía muy bien y sabía precisamente que ese acto de esa persona que estaba cometiendo, ¿sí? Estaba mal y era pecado. Entonces, versículo 7 dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán una nueva masa preparada sin levadura. ¿Por qué dice Pablo que saquen, que quiten? Precisamente eso, porque así, como un poco de levadura, y más adelante vamos a ver más, como lo dijo Jesús, dice un poco de levadura. En un pastel no necesitamos echarle así todo el botezote, ¿no? Nada más con una simple espolvoreada y eso es suficiente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que si dejan que esa persona que está cometiendo o está en pecado en esa inmoralidad sexual dentro de su iglesia, ¿qué es lo que pueden decir los de afuera? Esa iglesia son una bola de pecadores. En esa iglesia hay gente así, hay gente aquí, hay gente de esta forma, ¿sí? Entonces, Pablo por eso previene, inclusive les dice, desháganse de la vieja levadura, refiriéndose a una persona. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y esto pues habla acerca, bueno, otro tema que es el tema de la disciplina en la iglesia, cuando la iglesia tiene que tomar la decisión, ya sea de expulsar a una persona. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, hasta aquí. Bien. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Ya habíamos terminado Gálatas, otra vez regresamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Quien lo tenga, si le puedo dar lectura, por favor. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Muy bien. Recordamos que en Gálatas está hablando acerca de esas enseñanzas o falsas enseñanzas que falsos hermanos o judaizantes estaban metiendo en la iglesia de los Gálatas, que era en cuanto, bueno, sí tienes a Jesucristo, pero también tienes que cumplir la ley, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo que esta enseñanza, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está diciendo, si ese poquito, ¿sí?, de mala enseñanza la adoptas, te la crees y la vives de esa forma, no solamente se va a quedar en esa enseñanza, sino que va a afectar en muchas áreas más de tu vida, en muchas más áreas de tu conocimiento o de tu relación con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, aquí nuevamente vemos cómo el concepto de levadura, como al principio, cambia totalmente.
No podemos encasillar la palabra levadura en un solo significado general, porque si no estaríamos sacando cada texto que hemos leído completamente fuera de su contexto. ¿Sí vamos bien? Bien, vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 6. Quien lo tenga, si le puedo dar lectura. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con lo de los saduceos. Muy bien. Aquí nuevamente pues vemos al Señor Jesucristo ahora utilizando esta palabra y dice, atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Ahora sí que si pensamos nuevamente como desde el pasaje de Éxodo capítulo 12, decimos, no, es que levadura es pecado, entonces si nosotros tenemos eso en mente al llegar a este pasaje, ¿qué diríamos? Pues Dios nos está diciendo, o Jesús está diciendo que tengan cuidado de los pecados de los fariseos y de los saduceos. Eso no está diciendo el texto. No está diciendo tengan cuidado de sus pecados de ellos. ¿Sí? Y más adelante, versículo 12, bueno, después hay un debate ahí entre ellos y todo, y hasta Jesús dice, ay, son pero bárbaros, no entienden, no entienden. Y versículo 12 dice, entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, el tema o el significado de la palabra levadura cambia completamente. ¿Sí está quedando claro esto? ¿Sí? Otra vez lo repito, por eso no debemos en un solo pasaje conceptualizar absolutamente todo lo que dice la Biblia. ¿Sí? Por eso es de que decíamos, y yo ponía y resaltaba ahí en las hojitas, que es completamente falso. El que nosotros digamos, es que si yo leo todo, pues ya lo integro en una sola palabra, una frase, este concepto, y eso es lo que Dios piensa de tal tema. No, no puede ser. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso de esta palabra, es muy diverso cada pasaje. Ahora vamos a Mateo capítulo 13, versículo 33. De hecho, prácticamente desde Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo empieza a dar empieza con varias parábolas, habla acerca de la parábola del trigo, referente a que empieza a comparar lo que es el reino de Dios, lo compara con con el trigo, bueno, la maleza, después habla acerca de la semilla de mostaza, cómo es el reino de Dios, y después llegamos a lo que es la parábola de la levadura. Y en el versículo 33 del capítulo 13, Jesús dice lo siguiente. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¿Sí se dan cuenta? Ahora el mismo Jesús, ¿sí? Es el que usa la palabra levadura y le da un concepto completamente diferente, ¿sí? Tan diferente que inclusive lo compara con el reino de Dios. Si nosotros nos quedamos con la idea anterior de los siguientes pasajes en cuanto, pues es que es pecado, pues es que es la maldad del hombre en su interior, se está refiriendo, imagínense el mismo Señor Jesucristo diciendo que el reino de los cielos es como la levadura.
Pues el reino de Dios es como la levadura, es pecado, pareciera ser lo que la gente quisiera que fuera el infierno, ¿no? Hacen lo que quieran, realmente no les importa desobedecer a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, la levadura en este texto tiene un concepto completamente diferente. ¿Sí? Es por eso que cada texto, aunque lleve la palabra, ¿sí? Aunque lleve esa palabra, no significa esa palabra lo mismo en todos los contextos. ¿Sí me explico? Inclusive, hasta podía yo decirle a mi hijo, hijo, te amo. Lleva hasta una emoción, un sentido. Pero yo le digo a mi esposa, te amo. ¿Sí? Y tanto mi esposa como mi hijo entenderán que mi amor es, aunque yo les diga y utilice la palabra amor, mi esposa conceptualiza la palabra amor como esposo, como mi esposa. ¿Sí? Mi hijo conceptualizaría la palabra amor, no pensaría, es que me ama igual que mi mamá. No, es diferente, pero utilizamos la palabra amor. ¿Sí? Y amor para los hijos, amor para la esposa, amor para los padres, amor inclusive para los amigos, etc. Entonces, aunque tenga la misma palabra, no significa lo mismo en todos los casos. ¿Sí? No podemos encasillar una palabra, un concepto y decir es que Dios se refiere a esto general para todo. No lo podemos hacer, porque si no estaríamos cayendo precisamente en estos errores doctrinales. ¿Si vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Ahora vamos a ver una frase. ¿Sí? Anteriormente vimos una palabra, ahora vamos a hablar sobre una frase. Vamos a primera de Juan, perdón, primera epístola de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Quien lo tenga, si me ayuda, por favor. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y fíjense muy bien. Dice, no amen a este mundo, ¿sí? Ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, perdón, no tienen el amor del Padre en ustedes. Otra vez, si nos quedamos con ese concepto de que, entonces, el amar al mundo, ¿qué es? Con base a este pasaje, ¿es bueno o es malo? Es malo, ¿sí? El amar al mundo es malo. Y si decimos, ya ves, aquí dice, inclusive dice, y que no tiene el amor del Padre en ustedes. ¿Sí? El amor al mundo es malo. Vamos a la siguiente cita, Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Muy bien. Entonces, aunque en este tema no hable precisamente con la palabra de amar al mundo, pero tiene el concepto de lo que es el hacerse, como dice aquí, amistad con el mundo, amar al mundo, tener esa amistad con el mundo. Entonces, aquí como en este texto, ¿cómo lo dice? ¿Que es bueno o que es malo? ¿Qué es malo? ¿Sí me explico? Entonces,
el amar al mundo, el querer tener esa amistad con el mundo, dice, los convierte, y lo hace en pregunta, lo hace en forma de pregunta. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿Sí? Entonces, tanto amar al mundo como buscar la amistad con el mundo es malo. Ahora, tenemos un pasaje, dos pasajes, entonces podemos decir, el amar al mundo es malo. ¿Sí vamos bien? Un pasaje muy famoso, y de hecho todos nos lo deberíamos de conocer y tenerlo bien presente y aprenderlo de memoria, es precisamente Juan 3:16. El Evangelio, ahora sí el Evangelio del apóstol Juan, versículo 16. Por favor. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien. ¿Qué fue lo que leímos en los pasajes anteriores? El amar al mundo es malo. El buscar la amistad con el mundo es malo. Pero llegamos a Juan 3:16 y dice, pues Dios amó tanto al mundo que Dios dijo, entonces, a ver, si el otro es malo, el otro es malo, y ahora aquí el mismo Dios es el que dice que amó tanto al mundo, entonces, ¿Dios es malo porque ama al mundo? ¿Sí? Dios por buscar esa amistad con el hombre, entonces hizo malo. ¿Sí me explico? Y empezamos a hacer ciertas interpretaciones fuera de sentido, completamente sin una forma de entender. ¿Por qué? Porque vamos aislando cada versículo de su contexto. Claro que cada uno tiene su explicación, pero no puedo decir, bueno, así, tajante, pues amar al mundo es pecado. Y todas las citas bíblicas que mencionan en cuanto a amar al mundo o buscar la amistad del mundo, es pecado. ¿Sí me expliqué? Cada una de estas citas tiene que tener, tiene que ser evaluada con base a su contexto. Inclusive, bueno, ahorita recordando, el Señor Jesucristo, cuando habla acerca de la parábola de ese, el mayordomo infiel, aquel que le robaba a su amo y todo, y cuando se dieron cuenta y que ya lo iban a correr, pues ¿qué fue lo que hizo? Empezó a hacer esas amistades con los demás, ¿no? Pues ¿cuánto le debes a mí? No, pues ahora le debes menos. ¿Y tú cuánto le debes a mi señor? No, pues tú le debes tiempo. Y el mismo Señor Jesús al final de la palabra dice que lo alabó precisamente por esa actitud, por esa amistad con el mundo, por esa salida precisamente de su entorno, pero por el haber sido hábil, ¿sí? Entonces, no podemos decir que todo está mal. Simplemente nosotros a la hora de evangelizar, ¿sí? No nos podemos aislar del mundo. Si conceptualizamos que el mundo siempre va a ser malo, necesitamos estar casi en medio del fuego, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Para que el mundo o la gente del mundo pueda venir a la iglesia y pueda ser transformada con base al conocimiento de Dios. ¿Sí? Si no, ¿qué pasaría como los judíos? No, nosotros judíos somos buenos y el pueblo gentil es malo. No nos mezclamos ni nos interesa. Como los judíos hasta la fecha lo siguen haciendo. ¿Sí? Pero lamentablemente ellos en lugar de poder mostrar el amor de Dios o ser ejemplo de adoración para todas las naciones, nunca lo hicieron, no lo han hecho y creo que ni lo harán, ¿sí? Y solamente tenemos el testimonio de la Biblia acerca de cómo ha sido su relación con Dios. Entonces, otra vez repito, no podemos conceptualizar precisamente este tipo de cosas. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿Sí está quedando claro el tema? Bien. Otro asunto, bueno, vamos más adelante en nuestras hojitas, creo que sí vamos a terminar esta hojita. Dice, hay que tener mucho cuidado con las siguientes referencias que vienen en algunas Biblias, ya que podrían seguir esta misma línea
de interpretación. Por ejemplo, bueno, aquí yo tengo mi Biblia viejita, es versión 60. Recordemos que ahorita estamos leyendo la nueva traducción viviente. Esta Biblia, pues ha estado conmigo casi pues algo más de 20 años, algo más de 20 años conmigo. Y bueno, hasta abajo hay unas referencias. De hecho, en la hojita, bueno, de hecho, pues le saqué la foto precisamente a un pasaje y a unas referencias aquí de esta Biblia, le saqué la foto para ponérselas ahí en su hojita y solamente para tomarlo como ejemplo. Algunas referencias podrían ser así muy de ayudar y todo, pero muchas veces no, como lo vamos a ver en las referencias ahorita de este pasaje que hemos elegido para ponerlo como ejemplo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Lamentablemente, bueno, o no sé si lamentablemente o afortunadamente, bueno, en la Biblia que adquirimos y que estamos leyendo, pues no tiene ese tipo de referencias. ¿Sí? No tiene ese tipo de referencias y pues bueno, no puedo yo caer en esa tentación de irme, es que esta referencia dice esto y me pasa a otro pasaje y me lleva a otro pasaje y me lleva a otro pasaje y hace precisamente toda esa mezcolanza o ese todo es enredijo de palabras o conceptos que muchas veces podemos caer en una mala interpretación. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, ahí en nuestras hojitas, a ver, perdóname, ahora sí no alcanzo, como fue la foto y después la hice más chiquita. A ver, vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿Sí? Estamos tomando aquí con la foto que les puse estamos tomando las referencias que están abajo. ¿Sí? Es 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Muy bien, ese es el tema en cuanto precisamente a estas personas, dones, ¿no? Estos dones refiriéndose a las personas a las cuales Dios ha puesto precisamente en la iglesia que tienen cierto papel o cierta función dentro de la iglesia, precisamente para nutrirla, para enseñarla, para guiarle, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué buena, iba a decir, qué buena onda que en la iglesia, en Aposento Alto, pudiera haber no solamente Eduardo, el que predica y nada más tenemos a Eduardo, sino que pudiera haber muchas más personas que puedan tener esa capacidad de enseñar y de nutrir y hacer crecer precisamente la iglesia. ¿Sí? Bien. De ahí, la Biblia, o bueno, la referencia que está al pie de página, nos manda a Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Quien lo tenga, si le da lectura, por favor. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Muy bien. Bueno, y se puede seguir, pero está dando ese tipo de referencias. Si se dieron cuenta, está hablando acerca en cuanto a un tema. ¿En cuanto a qué tema? Pues que Dios ha dado precisamente estos hombres o estos regalos a la iglesia, refiriéndose a personas o dones hombres, ¿sí? Precisamente que son los que
trabajan y hacen crecer a la iglesia en espiritualidad, en fe, en confianza a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pareciera que todo va bien, ¿sí? Porque nos dice, mira, este texto también habla de acá y este me lleva para acá, que hablan exactamente de lo mismo. Pero lamentablemente muchas veces no es así. Siguiente cita, y otra vez regresamos a 1 Corintios capítulo 13. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 2, que sería el punto de referencia. Quien lo tenga, si le da lectura, por favor. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Muy bien. Siempre hay en la Biblia, o siempre nosotros conceptualizamos ciertos pasajes o ciertos capítulos. Es que este habla de este habla de este. Primera de los Corintios capítulo 13, dentro de la jerga o dentro del vocabulario cristiano, se dice que el capítulo 13 a Primera de los Corintios habla acerca de el amor. Entonces tiene que ver todo en relación al amor. ¿Sí me explico? ¿Sí? El tema central de Primera de los Corintios es el amor. Y de ahí es de donde vamos a partir. La referencia que nos da la Biblia es, vamos a Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. Quien lo tenga, si le da lectura. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Muy bien. ¿Cuál es la referencia a la cual me está llevando? ¿Sí? Ahora entendamos. Si primero los Corintios capítulo 13, el tema principal es el amor, uno pensaría, bueno, entonces me va a llevar a algo que hable precisamente del amor. ¿Y qué texto me está llevando? Acerca en cuanto a la fe, el que yo pueda mover muchas cosas, el que yo pueda hacer esto o pueda hacer yo aquello con mi fe. ¿Sí me explico? Sí lo dice Corintios, dice, sí, pero si yo tuviera y esto, y no tengo amor, de nada sabe. Entonces, de nada sirve, perdón. Entonces, me lleva la referencia, me lleva a Mateo, que solamente hace referencia a eso de que qué es lo que puedo hacer del amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya me está sacando del tema principal de Primera a los Corintios. ¿Sí me expliqué? Siguiente cita que da la referencia aquí es otra vez Mateo 21, 21. Mateo capítulo 21, versículo 21. Quien lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. Entonces Jesús les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá. Exactamente lo mismo. ¿Sí? La referencia solamente está diciendo en cuanto a lo que yo puedo hacer con la fe. ¿Sí? Pero otra vez lo repito, pero primero los Corintios capítulo 13, su tema no es lo que yo puedo hacer con mi fe, sino es el tema del amor. Siguiente y última cita que da aquí la referencia, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Quien lo tenga, si le puede dar lectura. Les digo la verdad,
Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Muy bien, ¿sí? Nuevamente, ¿qué me está diciendo esta cita? Acerca de lo que, según yo puedo hacer con mi fe, ¿sí? Claro que en cada uno de estos textos, en parte Jesús está haciendo una exageración. No quiere decir que, ay, pues yo podría hacer eso si tengo mucha fe. No, no lo podrías hacer, ¿sí? No lo podrías hacer porque inclusive ni el mismo Jesús hizo ese tipo de cosas. Y no porque no tuviera fe, sino porque no tiene ningún sentido. Sí, imagínate que tú dijeras, ay, bueno, pues como que no se ve bien el popo y el trasiego así. A ver, los voy a separar un poquito entre ellos o cambiarlos de lugar. Eso jamás lo vamos a poder hacer, aunque digamos que tenemos muchísima fe. ¿Sí? Sí. Y creo que si alguien tiene esa fe o esa creencia en Dios, sabe que ese tipo de cosas no son necesarias y si la tiene esa fe, no lo haría, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Si tuviera esa fe, no lo haría porque no le vería el sentido. Y así como Dios dejó todo, como Dios dejó todo, no como el hombre lo ha hecho, sino como Dios dejó todo, está perfecto, está bien. ¿Sí? Regresamos a 1 Corintios capítulo 13. ¿Y cuál fue nuestro texto? 13:2, donde dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviese una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. La referencia que nos da la editorial hasta abajo, esas referencias en el caso de la Biblia que les mostré hace un momento, ¿qué nos está diciendo? ¿Va acorde con lo que dice 1 Corintios capítulo 13? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y ese es uno de los peligros. Inclusive podemos pensar que me saca completamente de la idea principal de Corintios 13, que es el tema del amor, y me saca completamente de lo que es el tema, que es el amor. Y me lleva a donde lo que puedes hacer tú con tu fe. Dos cosas completamente diferentes. Entonces, esos son uno de los grandes peligros que nosotros podríamos tener a la hora de interpretar la Biblia e inclusive hacer el uso de ciertas referencias de la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese tipo de situaciones. Hay ayudas muy buenas en algunas Biblias, algunas editoriales han puesto herramientas muy buenas, pero hay que ser muy analítico en ello, hay que ser muy cuidadoso porque podíamos caer en algo. No, pues es que si lo dice casi así como el pastor, si lo dice el pastor, pues debe estar bien. Si está en la editorial, si está así, pues debe estar bien. Y no, no está bien. Por ejemplo, un detalle, en esta Biblia, si nosotros vamos a los evangelios, todavía tendríamos San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y yo me acuerdo que una vez decía, pero ¿por qué San? ¿Y por qué San? Digo, yo venía del catolicismo y todo, San Mateo, San Marcos, ¿y por qué San? Pues yo también soy San, ¿no? San Eduardo, ¿por qué no me dicen así? San Luis Eduardo. Y ya encontramos con Biblias más actuales y todo, en el caso de la que estamos leyendo, y solamente dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero eso ya es parte de las editoriales, no tanto de los originales o que así de alguna forma hayan sido en un principio. ¿Sí? Entonces hay cosas que nosotros que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las cosas que un editorial nos pudiese ofrecer como parte, como plus, como parte de adquirir una Biblia. ¿Sí vamos bien? Por ejemplo, algo muy famoso es todas las palabras de Jesús en rojo. Muchas Biblias lo tienen, muchas no. Algunas personas sí les ayuda, algunas personas les distrae
Entonces, ¿por qué? Porque inclusive una vez conocí a una persona que precisamente dice, pues yo nada más leí todas las letras rojas que decía en la Biblia. O sea, refiriéndose a todo lo que dijo Jesús. Pero aún así, si no lee las letras negras, que son parte del contexto de lo que está en rojo, pues entonces no entendió. Aún así hayan sido las palabras de Jesús, aún así hayan sido remarcadas con rojo, si solamente leyó esas porciones, entonces no entendió en su totalidad o completamente lo que Dios quería hablarle. ¿Sí vamos bien? Entonces, este método de relación de palabras o conceptos tenemos que tener mucho cuidado porque sí nos podría llevar un susto o un mal rato con una mala interpretación. Y recordemos que si tenemos una mala interpretación, eso lo trasladamos a nuestra vida. Y si vivimos con una mala interpretación en nuestra vida, pensamos que estamos bien para con Dios, pero Dios pues lo ve mal, porque estamos interpretando mal su Biblia. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. ¿Sí quedó bien claro? ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar para terminar.